En esta ocasión vamos a hablar de amplificadores operacionales, más específicamente en su modo de detector de nivel de voltaje. Bueno, ¿qué es lo que hace esto? Bueno, es un amplificador operacional puesto de forma que nos va a detectar el voltaje de entrada y lo va a comparar con un voltaje de referencia. En su modo no inversor, que es con su entrada inversora y no inversora en esta forma, cuando está configurado de esta manera, si el voltaje de entrada es mayor al voltaje de referencia, nos va a enviar a la salida, el pin 6 en este caso, va a enviar el voltaje positivo, y si el voltaje de entrada es menor al voltaje de referencia, nos va a enviar el voltaje que se haya puesto como negativo. Explicándolo gráficamente, tenemos lo siguiente. Suponiendo que el voltaje de entrada de nuestro integrado va a ser una onda senoidal, en este caso pico a pico de 5 volts, tenemos un voltaje que va a comparar de 3.3 volts. Entonces, en lo que inicia la onda va a estar en 0, porque nosotros hemos puesto con voltaje negativo tierra y con voltaje positivo 5 volts. Entonces, mientras esté abajo de 3.3 volts, va a enviar un 0 a la salida. Y en cuanto supere los 3.3 volts, va a enviar un pulso positivo a la salida. Y así va a estar todo el periodo que es negativo, va a estar abajo, y hasta que vuelve a ser mayor a 3.3 volts, va a enviar un pulso de 5 volts. Esto es útil en aplicaciones donde, por ejemplo, queremos medir la frecuencia. Nosotros podemos medir la frecuencia en señales digitales con TTL. Sin embargo, si queremos hacerlo con alterna utilizando TTL, tenemos que hacer una conversión de alterna y convertirla a una frecuencia digital. Nosotros tenemos el circuito utilizando nosotros un 741. Nosotros hemos utilizado el 741 como se muestra. Estos son los pines que deben usarse, y ese es el circuito que vamos a utilizar. Entonces vamos a mostrarlo. La gráfica que vamos a utilizar, se puede decir, es la siguiente, en donde mientras nosotros no tenemos una fuente de alterna, pero tenemos una fuente de alimentación variable, entonces podemos regular el voltaje de 1.2 en adelante, pues supongamos hasta 6 volts para poder probarlo. Entonces, en cuanto supere los 3.3 volts, debe dispararse 5 volts a la salida. Para poder visualizar, nosotros pondremos un LED conectado a la salida, algo así. Pondremos un LED para poder visualizar los 5 volts de salida. Así que vamos a hacerlo. Como mencionaba hace un momento, no tenemos una fuente de alterna, pero tenemos una fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación la he hecho solo utilizando una fuente de computadora para obtener los voltajes fijos: 3.3 volts, 5 volts, esto debería ser 12, pero es 11.4 y menos 12. Y he puesto una parte para regular el voltaje, que es la que vamos a utilizar para el voltaje de entrada de nuestro comparador. Para voltaje de referencia vamos a utilizar los 3.3 volts, y para alimentación vamos a utilizar los 5 volts a la entrada de voltaje positivo, y a la parte negativa del operacional vamos a ponerle tierra. Bueno, vamos a hacer las conexiones y vamos a estar sensando en un momento con el multímetro. Bueno, aquí están ya hechas las conexiones. Podemos ver que la parte de tierra pues está al negativo de nuestro protobar, los 3.3 volts van al pin 2 como muestra el diagrama como no inversor, y los 5 volts va a la alimentación, que son los 5 volts que salen al voltaje positivo del comparador, y el voltaje que vamos a utilizar de la fuente de alimentación va al pin 3. Ahora vamos a probar que esto funcione. Bueno, ahí está, así que vamos a empezar
Vamos a ver la perilla para regular el voltaje. Estamos sensando el voltaje que está entrando a la entrada de voltaje del amplificador operacional. Entonces vamos a ir. Puede que encienda por momentos, pero porque el potenciómetro que estoy utilizando es logarítmico, así que hace los cambios muy bruscamente. Pero vamos a intentar visualizar a través del multímetro el voltaje entrada. Vemos que con 1.2 no enciende, 1.5 y no enciende. A 2 volts o casi 2 volts sigue sin encender. Ya está por los 3 volts. Y aquí voy a intentar tener cuidado, porque en cuanto pase los 3.3 volts debe encender. Si se llegó a ver, llegó a 3.32 volts y se enciende. 4 volts ya es mucho, ya es bastante mayor a los 3 volts, así que por eso se enciende. Vamos a intentar ser más precisos. .9 sigue encendido. 3.72 sigue encendido. 3.17 está apagado porque es menor a los 3.3 volts de referencia. Vamos a ver si podemos llegar a más. 3.18 sigue apagado, o sea, funciona correctamente, simplemente que hace los cambios muy bruscos. Esta es la fuente que tengo aquí. Vemos que llegó a 3.32 y se encendió. 3.20 y sigue apagado. .33 y se enciende. Cae a 3.29, 3.28 y se apaga. Bueno, a grandes rasgos así se puede ver que está funcionando. Bueno, eso es lo que quería mostrar en esta ocasión. Y bueno, se los agradezco. Sí, sería genial si fue útil para alguien de ustedes.